Ahora, además pues de esos cambios que acabamos de observar del Fast File System, que fueron los más profundos, pues hubo otras actividades que fueron bastante importantes para la utilización pues del sistema, que hicieron que este sistema pues fuera innovador. Pues una técnica que se implementó en este sistema fue evitar la fragmentación interna. En general, pues tenemos bloques de 4 kilobytes, pues que son fáciles de manejar y que es una unidad de transferencia adecuada pues para la forma como funcionan los discos. Sin embargo, pues también tenían la capacidad de dividir ese bloque de 4 kilobytes en subbloques para archivos muy pequeños. Entonces podríamos tener bloques hasta 512 bytes, o subbloques, perdón, de 512 bytes para dividir ese gran bloque de 4 kilobytes y así almacenar archivos pequeños, pues evitando la fragmentación interna del sistema. Por otro lado, la parametrización es básicamente que el sistema era capaz de definir la geometría del disco, pues la forma como iba a ser accedida de acuerdo a, al funcionamiento mismo del sistema de archivos. Es decir, por ejemplo, si el sistema de archivos normalmente usted piensa, bueno, dentro del mismo disco yo defino los sectores con esta dirección, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero en los accesos secuenciales, como los accesos secuenciales se hacían por bloque, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mientras usted hacía la lectura del bloque 0 y después en el programa emitía, digamos, otro requerimiento de lectura al bloque 1, se podía pasar un espacio de tiempo. Entonces, usted leía el bloque 0 y mientras se sometía a la lectura al bloque 1, el bloque 1 ya había pasado, porque este disco siempre está rotando. Entonces, para evitar eso, se intercalaban los bloques de manera que existía siempre un tiempo pues entre ellos. Esto era pues una técnica muy efectiva para estos sistemas anteriores, pues antiguos. Eh, lo llegó a utilizar el Fast File System en las primeras versiones. Luego ya no se hizo necesario por un elemento que empezaron a incluir todos los discos, que era el track buffer. Generalmente el track buffer era básicamente una memoria caché que almacenaba, digamos, hacía la lectura de todo el track y la llevaba a una posición de memoria, ¿sí? De manera que ya si usted quería acceder a valores del mismo track, primero, digamos, usted lee el bloque 0 y el bloque 1. Cuando usted lea el bloque 0, pues se lee todo el track y se almacena en esa memoria. Después, cuando se solicita la lectura del bloque 1, se obtiene directamente de la memoria caché. Esto va incluido normalmente en el disco y a hoy, digamos, al día de hoy todavía sigue utilizándose. Generalmente los discos duros magnéticos tienen el track buffer, que es una memoria pues caché, que básicamente le va a poder almacenar a usted generalmente un track o un cilindro directamente en el hardware del disco, de manera que usted pueda hacer lecturas pues de manera más eficiente. Más eficiente. Listo. También entregó soporte pues para tener archivos de más de 8 caracteres, nombres de archivos, ¿cierto? Entonces eso no se podía con el Unix File System. Usted tenía una limitación de máximo 8 caracteres para el nombre del archivo. Acá pues se podían tener nombres de archivos más expresivos. Y también entregó soporte para enlaces simbólicos o para el renombrado de archivos, el rename, ¿cierto? Fue básicamente implementado de manera atómica acá en este Fast File System, ¿sí? Entonces, básicamente el Fast File System marcó un hito pues en el desarrollo de sistemas de archivos eh, para sistemas pues operativos. Básicamente entregaba la capacidad de mantener la misma interfaz mejorando la implementación y eso abrió la puerta pues para que hoy en día pues tengamos un montón de sistemas de archivos especializados en diferentes cosas, los cuales pues vamos a explorar de a poco en estas últimas clases pues del curso. Vamos a explorar sobre todo las técnicas más importantes que hoy en día pues siguen utilizándose para la mejora de estos sistemas de archivos. En general, por ejemplo, el Fast File System se considera como, o tiene técnicas pues que siguen siendo muy útil o heredadas pues en sistemas de archivos modernos como el extendido 2 y el extendido 3 de Linux, que aún sigue pues teniendo vigencia
en ciertos tipos de sistemas.